no. Le voy a dar el tiempo al hermano Patrick, si por favor puede venir. Vamos a dar la mano al hermano Patrick. Thank you. Hoy en la mañana, cuando venía en el carro, venía pensando en ese momento. Y yo me acuerdo que la primera vez que conocí al pastor Alan, me voy a poner hermoso. Lo primero que él me dijo fue, ¿tocas algún tipo de instrumento, verdad? Entonces le digo, no. Me dice, ¿quieres aprender? Sí. Está bien, va pues. Y me acuerdo que un día estábamos practicando aquí, él estaba aquí con la guitarra en su ritmo, ¿verdad? Y yo estaba allá como por Nicaragua en el cajón, ¿verdad? El ritmo todo fuera de tono. Pero hoy que venía, yo iba a preguntarte, Pastor Alan, ya han pasado varios años, ¿cierto? Y ver que cuando recién llegué, lo que está pasando, por ejemplo, hoy con la música es increíble, ¿verdad? Disfrutamos los instrumentos, los hermanos cantando y no solo eso, vemos que el discipulado que se está empezando ahora también, ¿verdad? Tenemos varias gente siendo discipulada, tenemos gente que ya pasaron por un proceso de discipulado y es bonito ver cómo a pesar de lo que el COVID vino a hacer, ¿verdad? Que varias de las personas se fueron y no regresaron, siempre quedó un remanente y con ese remanente la iglesia continúa creciendo y Dios continúa haciendo el trabajo. Y quiero solamente corregir al pastor en algo. Sí es por la iglesia y sí es por el trabajo de él como pastor de que yo he tenido la oportunidad de crecer un poco en lo que he crecido en mi caminar con Dios. Cuando yo llegué a la iglesia, yo era el perdido, hermano. Y yo ya era cristiano, pero estaba congregándome en una congregación donde no se predicaba la Biblia, se predicaban opiniones, ¿no? Entonces imagínense como un ciervo que brama por agua en el desierto, ¿verdad? Dios, gracias a Dios, la hermana María Abudeye un día me invitó aquí y pues desde ese entonces aquí estamos. Otra cosa que quiero mencionar es que, ¿quién estaba aquí cuando mi abuelo venía aquí a la iglesia con nosotros? ¿Verdad? Bueno, un día, él aquí en medio del servicio, como a esta hora, levantó la mano y pidió la opinión y dijo, yo lo que le pido a Dios es que un día mi hijo predique y que se consiga una esposa como el pastor. Bueno, Dios escuchó su oración. Mi prometida está ahí atrás y nos casamos ahorita en mayo 19. Gracias a todos ustedes los que han demostrado su afecto y les agradezco mucho porque sí se requiere de una vía completa para construir a un niño, ¿cierto? Pero verdaderamente es por el apoyo de ustedes y el del apoyo de la iglesia en general es que nosotros estamos, gracias a Dios, siendo usados por Dios. Vamos a estar esta mañana en Primera de Timoteo capítulo 1. Y es mi honor y privilegio hablar de la historia más importante del universo. La maravillosa historia en la que el Rey de la creación deja su trono en una misión y viene a la tierra para salvar gente quienes eran esclavos de tres enemigos, del pecado, de Satanás y de la muerte. Gente que no solamente eran esclavos de estos tres enemigos, sino que también eran hostiles en contra de Dios, eran enemigos de Dios. Gente que no tenía esperanza y que de haber sido ellos dejados a sus propios mecanismos y deseos, hubiésemos perecido eternamente. Cuán importante es recordar, hermanos, que el rey no tenía que dejar su trono para salvarnos, porque él en su reino tiene ángeles y serafines y querubines, quienes son sus sirvientes. Santos ángeles, santos querubines, santos serafines. Dios, sin embargo,
consideró que para su gloria y para nuestro bien, el bien de su gente, Él iba a rescatarnos de la condenación, del pecado y de la muerte. ¿Cuál es mi mensaje esta mañana, hermanos? El mismo que hemos estado cantando desde que empezamos. Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores. Acompáñenme ahí a 1 Timoteo 1:15, pero antes les voy a dar un poco de contexto. 1 Timoteo es una carta que está escrita por el apóstol Pablo a su joven compañero de trabajo e hijo en la fe, Timoteo, quien por cierto era el líder de la iglesia en Éfeso allá por los años 62 o 66 de nuestra era. Tal como hoy, la iglesia en aquellos tiempos ya se enfrentaba a varios desafíos y a varios problemas y a varios ataques y persecución y controversias. Por ejemplo, el imperio romano controlaba todo y en algún momento comenzaron a perseguir a los cristianos porque los cristianos desde que Cristo vino y desde que la verdadera religión fue revelada en la cruz del Calvario, han sido una amenaza para el mundo secular. Los cristianos iban a ser confrontados por los romanos y los romanos le pedirían a los cristianos, admite que César es rey. Di que César es rey. Y los cristianos diríamos cosas como, no tengo otro rey sino que Jesucristo. La tradición cuenta que uno de los padres apostólicos se puesto en la hoguera y antes de encender el fuego le dijeron, renuncia a tu cristianismo y te vamos a dejar vivir. Y el padre apostólico dijo, uno de los padres de la iglesia en aquel momento dijo, tantos años he servido al Señor y Él nunca me ha fallado. Entonces hoy yo no le voy a fallar. Y por cierto, el fuego que ustedes están a punto de encender no se compara con el fuego eterno que ustedes van a tener a que enfrentarse. Los cristianos han sido una amenaza siempre para el mundo secular. Y no porque seamos violentos, sino porque los cristianos y el evangelio conquistan el mundo en la ley del amor, de la bondad y en el poder del Espíritu Santo. Pero la iglesia también fue desafiada desde adentro. Hubo, tal como hoy, desafíos a la fe y a las enseñanzas de los apóstoles. Falsos maestros se levantaron y promovieron doctrinas y prácticas que no se alineaban con las enseñanzas de los apóstoles. Y esta es una de las razones por las que Pablo escribe esta carta. Leamos ahí en 1 Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 6. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñases diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería. Entonces, dos cosas que vemos aquí que están pasando en el lugar donde está Timoteo en Éfeso. Número uno, hay quienes están enseñando doctrina diferente, están predicando un mensaje diferente. Número dos, esa falta de doctrina, ese diferente mensaje, produce una mala práctica en la vida de los creyentes. Entonces, ¿cuál es el mensaje el cual ellos están predicando? Posiblemente eran judíos que estaban básicamente diciéndole a la congregación que tenían que cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Este es el mensaje, por cierto, hermanos, de todas las religiones que no son el cristianismo bíblico. Este es el mensaje de la religión que no busca la transformación del corazón, sino la reforma de la apariencia exterior de un hombre. El comportamiento exterior, cómo nos comportamos. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Para entrar, cree en un Dios, quien sea. Si no tienes un Dios y miras un perro y crees en ese perro como tu Dios, cree en Él, te aceptamos. Y vamos a reformar tu comportamiento, vas a dejar de ser alcohólico
pero vas a todavía tener el problema de tu pecado y todavía vas a ser responsable por tu pecado. ¿Quién va a pagar por eso? Entonces, todas estas religiones nos dicen, serás salvo si guardas la ley de Moisés, si dejas de mentir, si dejas de robar, si dejas de fornicar. Pero el cristianismo te dice, aunque guardes la ley de Moisés, aunque dejes de mentir, aunque dejes de robar, aunque dejes de fornicar, el pecado que has cometido te ha condenado. Por cierto, Pablo llama a esas enseñanzas doctrinas de demonios en el capítulo 4. Porque ciertamente, hermanos, son doctrinas de demonios. Si hay algo que corrompe la fe, aunque sea en un punto, es una doctrina de demonio. Entonces, eso es lo que Pablo está confrontándose. Y es por eso, por lo que Pablo ahora en el versículo 12 al 17 va a explicar que su salvación personal fue por gracia a través de la fe, pues él era blasfemo, perseguidor de la iglesia, injurador, insultador de la iglesia. Que este es el evangelio, o que este evangelio es el mensaje que es digno de confianza. Que incluso su salvación, cuando él era el peor de los pecadores, era para servir de ejemplo a otros pecadores que lo iban a ver a él ser salvo. Y que esa salvación que es por gracia a través de la fe en el Cristo del Evangelio es por la cual él alaba y da la gloria al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que nos enfoquemos en el versículo 15. En el versículo 15. Y quiero que entendamos desde el versículo 15 que nuestra condición como pecadores es lo que nos califica a nosotros para acceder a esta tan grande salvación. Y también que tenemos trabajo que hacer, pero que a menos que entendamos nuestra condición como pecadores, no vamos a hacer este trabajo. Porque si no entendemos nuestra propia pecaminosidad, no vamos a entender el riesgo al que el mundo allá afuera se está enfrentando. No vamos a entender el riesgo o lo que significa estar enemistado en contra de Dios. Entonces, les voy a decir, no siento vergüenza en decirles que si nosotros creemos que el mensaje del Evangelio o nuestra religión va a ser nada más el miércoles y los domingos ir a la iglesia con gente que se mira con nosotros, que habla como nosotros, que come como nosotros, ¿verdad? Los bautistas comemos bastante. Estamos equivocados, hermano. El Evangelio tiene que expandirse tan lejos como podamos expandirlo usando los recursos que Él nos ha dado. Y más allá de ser una religión de domingo y miércoles, debe ser una identificación diaria que nosotros tenemos con el trabajo de la gran comisión, trayendo personas a Cristo, viéndolas salvas, bautizándolos y enseñándoles cómo deben vivir para que ellos vayan y hagan lo mismo. Leamos el texto. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, si marcan su Biblia, marque ese pasaje, para que cada vez que lo vea marcado, recuerde lo siguiente. El Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Si verdaderamente creo que soy pecador y que he sido salvado por Él, voy a hacer la salvación de otros pecadores una de las prioridades en mi vida. Y tres cosas que quiero que miremos en el pasaje. El mensaje de Pablo es confiable y digno de ser recibido por todos. El contenido del mensaje de Pablo y el lugar que nosotros tenemos en el mundo de acuerdo con el mensaje de Pablo. Acompáñame ahora. Padre, gracias. Señor, te pido que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y que nos ayudes a ver que verdaderamente somos pecadores, que verdaderamente te necesitamos y que verdaderamente es el Evangelio de tu Hijo Jesucristo
lo único en lo que podemos confiar para ser salvos. Necesitamos a Jesucristo, Señor. En su nombre te oramos. Amén. Miremos que el mensaje del Evangelio es confiable y digno de ser recibido. Ahí en la primera parte del versículo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ese es el mensaje que Pablo nos va a dar. Es una palabra que podemos confiar. La palabra que se traduce como fiel en este pasaje, en el lenguaje original, carga la idea de ser algo o alguien en quien puedes tener confianza con certeza que viene de tu interior. Algo con lo que tienes que estar de acuerdo. Algo de lo que tienes que estar seguro. Algo en lo que puedes tener confianza. Algo en lo que tienes que obedecer. Y algo en lo que puedes poner tu fe. Esta palabra es usada en una buena cantidad de ocasiones en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Lucas 16:10, donde la Biblia dice que el que es fiel en poco será fiel también en mucho. Pero dice que el que es injusto en poco va a ser injusto también en mucho. Lo que significa que una persona que es fiel no puede ser injusto. O que la fidelidad no puede ser injusta. El segundo pasaje donde vemos es en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Otro pasaje, 2 Corintios 1:18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, sino sí y amén. Entonces, en el pasaje de Lucas miramos primero que Jesús dice que los que son fieles en poco serán fieles en mucho y que los que son injustos o malvados en lo poco van a ser malvados en mucho. Entonces, ¿en quién confiarían ustedes? ¿En la persona que es fiel o en la persona que es injusta? La respuesta, ¿verdad? Es, ni siquiera tenemos que pensarla, vamos a confiar en las personas que son fieles. Pero Pablo dice también que Dios es justo. Le da la calificación a Dios de justo. Dios es fiel. Y después en el otro versículo Él nos dice que las promesas en Dios no son sí y no. En otras palabras, las promesas que Dios nos da no son inciertas. Las promesas que Dios nos da van a cumplirse porque son sí y amén en Jesucristo. Ahora, fidelidad no puede ser infidelidad. Dios es fiel. Podemos confiar que como Dios es fiel, podemos tener confianza en Él. Sin embargo, no podemos tener confianza en algo que es incierto. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Si en este punto alguien me dijera, Patrick, voy a darte una verdad que es verdad como el Evangelio es verdad, que es verdad como Dios es verdad, y la palabra viene de la Biblia, yo te tengo que escuchar, ¿cierto? Porque, así como en la iglesia primitiva, hoy también, hermanos, hay iglesias y hay predicadores que están predicando un mensaje que no es el mensaje de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si uno de ustedes viene y me dice, Patrick, tengo una opinión, ¿verdad?, que es verdadera, así como yo soy verdadero, y tienes que escucharla, probablemente yo te dé un high five, ¿verdad? Pero en la cara con el cajón. Lo que Pablo está diciéndonos es que nosotros debemos confiar lo que él está a punto de decir, porque no hay nada corrupto en la siguiente oración que va a salir de su boca. No hay nada falso acerca de la siguiente declaración que Pablo hará. Que puedes comerte la carne de su siguiente oración sin estar preocupado de que en medio de que estés masticando te va a salir un hueso que te va a lastimar la boca. Pablo te dice, puedes confiar lo que te voy a decir. Es digno de ser recibido. ¿Por qué razón? Porque el mensaje que Pablo está a punto de declarar no es su mensaje, ni está fundamentado en Pablo, pero es el mensaje de Dios y emana
de la fidelidad de Dios. Encuentra su fundamento en el carácter de Dios. El mensaje que Pablo nos va a decir nace en Dios porque emana de los atributos de Dios. Yo no encuentro un fundamento más sólido o una roca más sólida en la cual nosotros poner nuestra confianza que un Dios que es perfecto, que un Dios que es santo, que un Dios que es justo, que un Dios que es fiel, que es todopoderoso, que lo sabe todo, que está en todas partes al mismo tiempo y que nunca cambiará. Si ves, porque el Dios de Islam cambia de pensar cuando algo que su profeta quería no alineaba con lo que él ya estaba escribiendo. En otras palabras, lo que quiero decir, hermano, es que todas las demás religiones basan su sabiduría en la sabiduría de un hombre que la fundó, y la sabiduría del Evangelio y las enseñanzas del Evangelio se basan en lo que Dios es, en quién Él es, como un ser todopoderoso, como un ser perfecto, como un ser que es justo, fiel y que nunca cambiará. Entonces el mensaje de Pablo es confiable y es digno de ser recibido, porque el mensaje de Pablo no viene de Pablo, sino que viene de Dios. Ahora miremos el contenido del mensaje de Pablo. Ahí mismo leamos. ¿Cuál es el contenido? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Quién es Jesús y a qué vino al mundo? Ustedes y yo sabemos que antes de que nuestra existencia fuese, nosotros, sorpresa, no existíamos, ¿cierto? Es una realidad de que nosotros quizás existíamos en la omnisciencia de Dios porque Él lo sabe todo, pero nuestra alma no fue generada en esta tierra ni en la eternidad pasada hasta que un proceso que los teólogos consideran misterioso y los científicos, que se llama la cigüeña, ¿verdad?, pasa. Es solo en ese momento, hermanos, en el que nuestra alma de hecho se genera. Y por cierto, por eso es que yo creo que la vida empieza en la concepción, ¿cierto? Es en ese momento que el alma es generada. Piensen acerca de Jeremías. Dios le dice a Jeremías: antes que te formara en el vientre te conocí. Lo que significa que incluso antes de que Jeremías existiese, Dios ya le conocía. Pero si queremos ir un poco más allá teológicamente, lo que Dios le está diciendo a Jeremías es lo siguiente: antes de que existieses, yo ya había decidido de que tú serías un profeta para las naciones. Ya te había conocido en una manera relacional. Ya yo había establecido que yo iba a tener una relación contigo. Sin embargo, Dios no le dice a Jeremías: antes de que te formase en el vientre de tu madre, tú existías en el cielo conmigo. Oh, hermanos, pero de Jesucristo, ¿cuánta evidencia hay en la Biblia que nos dice de que antes de que el Verbo fuese hecho carne, Él estaba en la presencia de Dios? Juan 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y miramos su gloria, la gloria como la del único unigénito del Padre. Juan 8:58, Jesucristo en una disputa, en una discusión con los fariseos. Él les dice: antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces, antes de que Abraham existiese, yo ya existía de manera continua en el pasado, sin tener un punto en el cual yo fui creado o en el cual yo comencé a existir. Y después miramos su propósito, el propósito de Jesucristo, ¿verdad? Lucas 19:10 dice que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Juan 10:10 dice: vine a dar vida y vida en abundancia. Lucas 5:32, no vine a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento. Eterno Dios, de eterno Dios, eso es quien Jesucristo es, y su propósito es salvar pecadores. Esa es la razón por la que Él vino. Él vino con una clara misión que cumplir. De hecho, si Él no tenía una misión que cumplir, su advenimiento era innecesario. Y recuerden que su llegada solo fue anunciada después, cuando en Génesis
3:15, la humanidad cae en pecado, y en Génesis 3:15 Dios dice que va a venir uno que va a aplastar la cabeza de la simiente. Es la primera vez que se anuncia a Jesucristo. Entonces miramos que el advenimiento de Jesucristo está directamente conectado a la caída de la raza humana. Ese es el propósito del eterno Dios que se hizo carne, venir y rescatar a su gente de la maldición del pecado. El mensaje de Pablo es confiable, digno de ser recibido por todos. El contenido del mensaje de Pablo es que Jesucristo, el eterno Dios, vino al mundo a salvar pecadores. Ahora, miremos nosotros el lugar que tenemos en el mundo de acuerdo con el mensaje de Pablo. Miremos la última estrofa de ese versículo. Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el lugar que tenemos en el mundo de acuerdo con el mensaje de Pablo. La única manera, hermanos, en la que podemos saber que ciertamente tenemos una relación con Dios es si reconocemos que esta escritura no solamente debe aplicar a Pablo, a él mismo, sino que tiene que ser una realidad en nuestra mente acerca de nosotros mismos. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros personalmente somos el peor pecador que existe. No el pastor Alan, ¿verdad? Aunque parezca. No el hermano Luis. No Maquela no. Nosotros. El primer y peor pecador que existe. Hace varias semanas estuve hablando con Pastor Jonathan Weishak, en una cafetería cerca de aquí, y él me estaba comentando cómo, como pastor de jóvenes aquí, él tiene la oportunidad de ministrarle a niños que están bien pequeños. Y me dice, fíjate que la semana pasada tuve una reunión con un niño de 2 años y estaba tratando de convencerlo de que comprendiera su pecaminosidad. Y lo que hice es que, como él estaba metido en problemas porque estaba mintiendo, yo saqué los 10 mandamientos y le dije, mira, la Biblia dice que no debes mentir. Y le dice, sí, yo miento, pero el 99% de las veces digo la verdad. Entonces dice que él se rió y no estaba tratando de hacerlo entrar en razón. Entonces después le dijo, ¿alguna vez has deshonrado a tus padres? Ese es otro de los mandamientos. Y el niño le dice, sí, los he deshonrado. Y justo cuando el pastor Weishak estaba a punto de decirle, es por esa razón que necesitas el evangelio, el niño le dice, pero tendrías que ver a mi hermana, ella es la peor de todos. Sí es gracioso y se siente hasta tierno hasta que el niño crece y tienes que tener la misma conversación con él cuando está en prisión y la respuesta es la misma. Hace varias semanas tuve la oportunidad de hablar con un amigo mío que uno de los que está en prisión. Y la misma conversación, somos pecadores, hemos mentido, hemos robado. Y lo mismo que el niño dijo, sí, pero yo no soy tan malo como el otro. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque ya casi estamos cerrando. Yo sé que Bojangle se pone ocupado. Pero lo que quiero es que recapacitemos en nosotros mismos y entendamos la seriedad de nuestro pecado. No tienen que contestar ni levantar sus manos. Y yo he hecho esto antes. Pero si responden sí a alguna de las preguntas que voy a hacer, ustedes califican como un pecador el cual necesita la gracia de Jesucristo. Número 1. ¿Alguna vez has dejado de amar a Dios por encima de todo? Yo voy a responder por ustedes, sí. ¿Alguna vez has hecho un ídolo en tu mente
el cual le diste preeminencia sobre Dios? Sí. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Voy a decir algo, las mamás hispanas y los papás hispanos somos completos para usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Oh, bendito, ¿verdad? María, José y las... ¿Cierto? ¿Saben qué le pasaba a la gente que usaba el nombre de Dios en vano en el Antiguo Testamento? Eran puestos afuera del campamento y apedreados hasta la muerte. ¿Qué tal acerca del día del Señor? ¿Le has dado el día, el honor que se merece el día del Señor? Porque así es como Dios es de santo. Dice, no te metas con mi nombre, pero tampoco te metas con mi día. ¿Qué acerca de esto? ¿Alguna vez has deshonrado a tus padres? Yo sé. El hermano cantaba hoy, cuando yo andaba perdido, mis padres sufrían, mi esposa sufría, pero ves la violación del quinto mandamiento, el deshonrar de tus padres, hacerlos sufrir o hacer algo en contra de ellos. ¿Alguna vez has asesinado a alguien? En esta específicamente no levanten la mano, ¿verdad? Voy a tener que denunciarlos. No estoy bromeando. La Biblia dice, si odias a tu hermano, ya eres responsable de cometer asesinato. Aunque tus manos no estén manchadas de sangre, si odias a alguien o si has odiado a alguien, Dios te mira como un asesino. ¿Qué acerca de adulterio? No levanten la mano. Y nos dicen, bueno, yo no he cometido adulterio. Es increíble, la semana pasada prediqué en un grupo de jóvenes y prediqué en contra de la pornografía. Un mensaje para enseñarle a la gente o a los jóvenes cómo la pornografía daña y cómo Jesucristo es la única salvación de la pornografía. Y cómo ellos pudieron entender las palabras de Jesucristo cuando Él dice, yo sé que escucharon que es prohibido cometer adulterio, pero yo les digo, si miran con lujuria, ya cometieron adulterio en su corazón y son responsables y tienen que morir de acuerdo al Antiguo Testamento. Ahora, nadie te va a matar por mirar con lujuria, ¿verdad? Solamente si miras a mi prometida, se lo advierto. Pero la muerte física es una fotografía de la muerte eterna que viene en contra de los que han de ver con lujuria. ¿Qué acerca de robar? ¿Has robado algo aunque sea pequeño? ¿Alguna vez has mentido o usado tu lengua para destruir a tu prójimo o para posicionarte en una posición favorecida? ¿Alguna vez has deseado algo que no te pertenece? Ese solo es un resumen, hermano, de los 10 mandamientos. Y yo les garantizo que todos nosotros en esta habitación hemos roto todos. No solo eso, hermanos. Santiago dijo que si rompes uno, ya rompiste todos. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque necesito que entendamos que Cristo vino a salvar pecadores y que si nosotros somos pecadores, entonces verdaderamente necesitamos de un Salvador. Y este es el Evangelio. Cristo dejó su trono y vino a la tierra para morir en nuestro lugar. Violamos la ley que Él nunca violó. Merecemos la muerte que Él tomó en nuestro lugar. Y ahora todos los que se arrepientan y confíen en Él van a ser salvos. ¿Y cuál es el objetivo del mensaje? Como les dije en el principio, mi primer objetivo es recordarnos nuestra pecaminosidad, pero el segundo es que recordemos que tenemos trabajo que hacer. Y la aplicación del día, para que ya nos vayamos a comer Chinese. En luz del hecho de que Cristo vino a salvar a los pecadores, hagamos lo que los apóstoles hicieron y pongamos al mundo de cabeza con el Evangelio de Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? Comenzando con nosotros mismos. Si realmente creemos que Jesucristo vino a salvar pecadores y de que tú eres uno de esos pecadores que Jesucristo ha salvado, entonces comprendamos esto. Dios el Padre envía al Hijo, y si el Hijo vive en nosotros, el Hijo nos envía a nosotros
como en Mateo 28, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos de las naciones. Entonces entendemos la línea que existe, ¿verdad? De comando. El Padre envía al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros en el poder del Espíritu Santo. Spurgeon fue quien dijo, si no deseas que otros se salven, dudo que hayas experimentado la salvación. Así que, ¿qué hacemos? ¿Compartimos el Evangelio con alguien esta semana? ¿Nos involucramos con la iglesia? Y entendemos que la iglesia es la institución que el Señor ha establecido para llevar este mensaje que parece tonto a las naciones. Y que por la locura del Evangelio las naciones vengan y se rindan a los pies del Rey que dejó su trono y vino a la tierra para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oremos. Padre, gracias.